Un aspecto importante que tenemos dentro de Illustrator y una herramienta muy potente es la herramienta pluma. La vamos a encontrar aquí en la zona de la barra de herramientas. Para activarla simplemente pues podemos ponernos en el área de trabajo y podemos empezar a hacer clic en la pantalla hasta que cerremos el nodo. Vamos a encontrar varias características que tenemos que empezar a trabajar y que vamos a empezar como a definir. Primero que nada aparece el icono como tal que nos permite ya entender que está activa la pluma y yo puedo empezar a utilizar diferentes tipos de elementos. Puedo utilizarlo de manera orgánica haciendo clic sostenido cada vez que voy a hacer el siguiente nodo, como lo pueden ver. Clic, se mueve, clic, se mueve, clic, se mueve, clic, se desplaza y cerramos. Eso nos permite generar unos puntos de control que luego vamos a ver cómo se pueden editar, pero ya vemos que se nos da de manera orgánica. Otra de las maneras que podemos utilizar la pluma es utilizando líneas rectas. Para eso presionamos la tecla Shift y lo que vamos a hacer es clic en la pantalla y vemos que nos trabaja ángulos, ya sea 45 grados o ángulos rectos. Entonces cada vez que yo me mueva, él va a trabajar bajo este tipo de parámetros hasta que yo trate de llegar al punto de cierre. Esto me da como ese tipo de lógicas y de características que es importante tener en cuenta. Son dos formas, digamos que diferentes de producir. Ya tenemos una línea recta, ya tenemos una serie de elementos con líneas rectas en términos de ángulos, pero yo siempre voy a tener, si hago un clic simplemente sin arrastrar, voy a tener líneas rectas en la construcción. Ahora, ¿cómo puedo yo añadir un nodo? Simplemente me paro encima de la línea, vemos que el cursor, el icono adquiere un más, lo que me permite ya ver que tengo otro nodo y cada vez que yo me pare en alguna línea voy a poder añadir. Si por casualidad se me fue y quiero quitarlo, simplemente me paro encima y puedo eliminarlo haciendo menos. Si yo lo selecciono de alguna manera y simplemente lo doy suprimir, lo que hago es eliminar ese trazado y me rompe la continuidad de la forma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, nosotros teniendo este tipo de forma, podemos hacer que esta forma se pueda manipular. ¿Cómo? Presionando la tecla Alt, yo puedo hacer cambios o presionando la tecla Control. Cuando yo presiono la tecla Control, me aparece la herramienta de selección directa, lo que nos permite manipular la herramienta como tal. ¿Eso qué va a permitir? Que yo pueda volver a editar los nodos, control suelto, control muevo, suelto, control muevo, suelto y vuelve automáticamente la pluma. No tengo que estar yendo a esta herramienta para ir a hacer los cambios o las ediciones. Si yo teniendo este mismo voy aquí a desplegar esto y voy a mirar acá que dice herramienta punto de ancla, eso que me permite cambiar la lógica de la herramienta. ¿Qué significa eso? Si yo por ejemplo presiono la tecla Alt y hago clic sostenido, pueden ver que yo cambio la ubicación si arrastro o si simplemente hago clic en esto, por ejemplo en esta curva, me va a cambiar a hacerla de manera lineal. Entonces, ¿qué permite esto? Que yo pueda hacer un cambio en la ubicación de la curva, haciendo que deje de ser angular a ser una forma orgánica. Y salen estos puntos, estos vectores, que si yo sigo con el Alt sostenido y me paro encima, pueden ver que puedo manipular los vectores que están dentro de la selección que yo tengo creada, cosa que es bien importante si yo quiero es hacer una forma un poco diferente y no simplemente supeditada a las características. Ahora estoy presionando la tecla control, me activa varios de los vectores y ustedes ven que aquí sí se maneja de manera simétrica, equidistante para ambos lados. Tendría que pasar a la tecla Alt para poder manipular esa forma. De esa manera yo puedo generar modificaciones, reubicaciones y ponerme a manipular el objeto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una forma que vaya mezclando estas características? Yo puedo empezar a hacer una forma, me paro de esta manera, hago clic sostenido y arrastro. Si quiero cambiar otra vez a una forma angular y que no me genere esta curva que está, digamos que contrarrestando, me paro encima y vemos que aparece el icono de punto de ancla y hacemos clic encima. Ya inmediatamente tenemos una forma eh, angular. Y si yo quiero volver a plantear una forma orgánica o curva, hago clic sostenido y desplazo. De esa manera yo puedo aquí ya con Alt hacer un cambio en la curvatura o con Control hacer un movimiento de desfase del punto que tenemos. Y de esa manera puedo combinar curvas
rectas con curvas y hacer que de esta manera tengamos un trazado que sea mixto, que pueda ser evolucionado y que yo pueda ir convirtiendo o editando progresivamente. De esta manera yo puedo todo el tiempo estar añadiendo nuevos nodos, editando esos nodos en su posición o en su construcción, digamos que de forma como tal, y yo puedo a la vez editar ciertos aspectos de la forma. Si yo hago clic nuevamente sobre esto o hago un clic sobre este, ¿sí? Ya tengo la posibilidad de editar ciertos aspectos del nodo, como por ejemplo acá estos elementos que son como los cierres de las curvas. Eso se logra cuando yo hago clic sobre la forma completa. Si yo hago doble clic sobre, digamos que estos nodos, me permite hacer la edición de este nodo de manera particular, o si hago doble clic sobre este de esta forma particular, o si hago clic sobre el relleno me aparecen todos y me permitiría hacer un suavizado, por decirlo así, de todos esos ángulos que están generados dentro del proceso. Entonces esto hace que sea mucho más versátil el manejo que se tiene dentro del proceso y podemos desarrollar un asunto un poco más libre en términos de lo que se está buscando con la construcción de la forma.